En la fase de brote, sobre todo priorizar alimentos que sean altos en fibra soluble, ya que la fibra soluble es un tipo de nutriente que se disuelve en el tubo digestivo y ralentiza el vaciado intestinal sin ser astringente. También reducir el volumen digestivo y el estrés digestivo. El volumen digestivo es el espacio que ocupan los alimentos tipo picantes y demás. Veo que mucha gente con el brote, la causa es que consumen muchos alimentos irritantes, brote o diarrea. Pues tampoco les quiero robar mucho tiempo, que llevan todo el día aquí apuntando mucho. Y para mí es un placer. Muchísimas gracias. De todas partes del mundo siempre me he dado cuenta de que las personas a nivel nutricional cometen muchos errores. Quizás están comiendo buenos alimentos, pero un elevado volumen digestivo. Después se da que las personas, normalmente cuando están en brote, tienen mucho estrés, mucha ansiedad, mucha falta de autorregulación. Por lo que yo, hoy simplemente lo que me voy a centrar aquí, quiero ir al grano, para no haceros perder mucho tiempo, es cómo actúo yo cuando me viene una persona en brote. Yo, por ejemplo, a ella Rosa, yo la conocí pesando ella 43 kilos y le cortamos el brote, junto evidentemente a la medicación, y actualmente pesan más de 60 kilos. También decir que todo esto tiene una base científica, tiene estudios científicos. No quiero parecer aquí tampoco un curandero de YouTube, porque no. O sea, por ejemplo, la proteína de suero tiene un beneficio con estudios científicos en la patología. La glutamina también tiene una base científica, se han hecho estudios y demás. Entonces, para no haceros perder mucho tiempo, lo primero es la fase de brote. En la fase de brote, sobre todo priorizar alimentos que sean altos en fibra soluble, ya que la fibra soluble es un tipo de nutriente que se disuelve en el tubo digestivo y ralentiza el vaciado intestinal sin ser astringente. Cuando es algo astringente, cortar un brote o una diarrea demasiado pronto puede generar un poquito de oclusión y demás. Cuando es algo astringente, fibra soluble, que además es prebiótica, se disuelve en el tubo digestivo, gelatiniza las heces, ralentiza el vaciado intestinal y permite reparar la pared intestinal, lo que es la permeabilidad intestinal, que muchas veces en esta enfermedad suele estar bastante presente, especialmente en brote. También reducir el volumen digestivo y el estrés digestivo. El volumen digestivo es el espacio que ocupan los alimentos en el estómago. Por ejemplo, 100 gramos de arroz en el estómago ocupan un volumen digestivo y requiere un estrés digestivo, que es el trabajo que hace el sistema digestivo para descomponer eso, superior a su versión, por ejemplo, de crema de arroz. Similar, por ejemplo, a la de los bebés, a la de los niños. Una persona en brote, una crema de arroz, una papilla de arroz, por ejemplo, le va a permitir tener los nutrientes del arroz, que también tiene fibra soluble y demás, con un reducido estrés digestivo y un reducido volumen digestivo, así como la avena. Por ejemplo, unos copos de avena, una harina de avena. También, aparte de la avena, aporta beta-glucanos, que son prebióticos y reducen también el volumen y el estrés digestivo. Esto en un brote suele ser bastante interesante, ya sea de Crohn, colitis ulcerosa o incluso una osteotomía, como puede ser mi caso. Sí, dígame. Sí. ¿La avena no tiene avenina? ¿Eh? ¿La avena no tiene avenina? Sí, tiene avenina, pero ya sería más el abuso. O sea, aquí estamos hablando de por toma alrededor de unos 45-60 gramos. El tema de la avelina es muy interesante lo que dice. La avelina puede ser proinflamatoria, pero ya estaremos hablando, por ejemplo, en dietas más de volumen. Una dieta de volumen típica de gimnasio sí puede ser proinflamatoria. En cantidades aproximadamente 50-60 gramos por toma suele ser bastante bien tolerada. Eso es algo que sí le pauta mucho a la gente, de no superar los 50-60 gramos por toma. Después, por ejemplo, en un brote, proteínas de fácil digestión. ¿Por qué? La proteína de fácil digestión, o por ejemplo puede ser la proteína de suero de leche, reduce, como he dicho, el estrés digestivo. Aparte de la proteína de suero de leche, es alta en inmunoglobulina, que estimulan el sistema inmunitario, y contiene lactoferrina, que ayuda a combatir la anemia. La ventaja de la proteína de suero de leche, los batidos de proteína de gimnasio, es que, por ejemplo, 30 gramos de proteína, de una proteína estándar de pollo o de la ternera, tienen aproximadamente entre 120 y 130 gramos de producto, de carne, que en un brote
requiere volumen digestivo, estrés digestivo y tal. En el caso de la proteína de suero de leche, esto ya está libre, no requiere un proceso digestivo tan pesado que en un brote está muy limitado. Después, las grasas saludables, por ejemplo, los aceites de oliva, el aguacate, esto sin inconveniente. Y sí evitaría alimentos irritantes, tipo picantes y demás. Veo que mucha gente con el brote, la causa es que consumen muchos alimentos irritantes, brote o diarrea. Mucha gente me escribe por redes sociales el lunes o el martes que salieron a comer fuera, se comieron algo X, a lo mejor yo sé, un serranito con cualquier cosa, alguna salsa picante, les irrita el intestino. Entonces eso yo en un brote sí aconsejo evitarlo. Después los ejemplos de menú son aproximados, son simplemente sugerencias, que es una galleta de avena, crema de arroz, pescado al vapor con puré de patatas. Las patatas son muy digestivas, pero en una enfermedad inflamatoria intestinal en brote hay que reducir el volumen digestivo y estrés digestivo, como he dicho. Entonces, puré de patatas, crema de calabaza, similares, van a ayudar a que la persona pueda retener mejor los nutrientes y también va a mejorar la relación de las personas con la comida. Me he encontrado muchas personas con enfermedad inflamatoria intestinal que tienen una relación de tira y afloja con la comida, que les da un poco de miedo a comer porque no saben cómo les va a sentar. Entonces, esto también puede mejorar la relación con la comida. La suplementación, no hay que tomar toda esta suplementación, evidentemente, aunque toda tiene base científica, pero la que sí suele ser más interesante, nunca imprescindible, pero sí más interesante en un brote, es la glutamina, que ayuda a reparar la permeabilidad intestinal y además la glutamina ayuda a inmunorregular. Es un combustible metabólico para las células del epitelio intestinal que en brote suelen estar bastante dañadas. La cúrcuma se suele decir que es antiinflamatoria, pero realmente no es antiinflamatoria, es un regulador de la inflamación mediante la COX-1 y la COX-2, que son dos enzimas que trabajan en sintonía. Entonces lo que hace la cúrcuma es regular esto. La crema de arroz y la avena, como ya he comentado. La melatonina pudiera ser interesante si a lo mejor la persona tiene mucho insomnio, pero en el caso de la melatonina, si una persona está tomando ya una medicación para dormir, creo que aquí ya lo sabéis mejor que yo, que no es lo más acertado. La vitamina D, pero bueno, la vitamina D se suele suplementar bastante en este tipo de patologías. El GABA, lo hablaba antes con Daniel, el GABA es un neurotransmisor que normalmente el cerebro crea de forma natural para reducir la excitabilidad cerebral. Una persona que quizás tenga mucho estrés, mucha ansiedad, que no sabe gestionar por sí mismo y siempre lo tenga como un recaptador de la serotonina, el GABA le puede ayudar a regular un poquito mejor el descanso, siempre y cuando no esté tomando un recaptador de la serotonina. En caso de un recaptador de la serotonina, el GABA no se puede tomar y la ashwagandha tampoco. La ashwagandha es un adaptógeno, permite que el cerebro y el sistema nervioso se adapten mejor a una situación estresante. Por ejemplo, se sabe que evidentemente el cortisol es inflamatorio, es inmunodepresor, una persona con mucho cortisol durante mucho tiempo, al final brote o diarrea. Toman ashwagandha y suelen mejorar, pero la ashwagandha, si hay algún medicamento recaptador de la serotonina, algún medicamento para el descanso o similar, no se debe tomar porque ahí sí puede haber interacción. Es algo que le recalco mucho a la gente. Si estás con un tratamiento ansiolítico, un tratamiento para descanso, la ashwagandha puede generar cierta interacción e incluso generar cierto estado de letargo, por así decirlo. Luego la ciclodextrina. La ciclodextrina es un carbohidrato que se suele tomar en los maratonianos porque es de un vaciado gástrico inmediato, se absorbe rápidamente al interior de las células, pero se libera lentamente. Entonces, en un brote es muy interesante porque va a mejorar la hidratación, la retención celular del agua, va a mejorar el aporte calórico. 100 gramos de ciclodextrina, si no recuerdo mal, son alrededor de unas 320, 340 calorías, los hay de diversos sabores, con edulcorantes inocuos en la patología, y se digiere bastante bien. Ya eso, los maratonianos lo toman precisamente entrenando, o algunos usuarios de gimnasio lo toman cuando están entrenando para rendir mejor. La ventaja que tiene la ciclodextrina, que no genera picos de insulina, como pueden ser otros tipos de carbohidratos, como por ejemplo la dextrosa. La dextrosa sí genera picos de insulina,
y eso a la larga puede complicar bastante. La cicloextrina no genera picos de insulina. Luego en un postoperatorio. En un postoperatorio sería, ya una vez evidentemente... Sí, dime. Una pregunta, ¿cómo se toma la cicloextrina? La cicloextrina disuelta en agua. ¿Es como azúcar? O sea, Sí, es en polvo. Es en polvo. Sí, es en polvo. Por ejemplo, en 1,5 litros, porque los sabores suelen ser intensitos, en 1,5 litros, el edulcorante es sucralosa, el sucralosa suele ser totalmente inocuo con la patología, y por ejemplo, yo aconsejo tomar 50 gramos en 1 litro de agua, y otros 50 gramos en otro litro de agua, y ir bebiendo poco a poco, no meter el buche de golpe, que entonces, claro, metes el buche de golpe, metes alrededor de 100 y pico, 200 calorías de golpe, en un brote. Como para poco a poco. Ahí está, poco a poco. Lo importante en un brote es que la persona, a lo largo del día, cubra sus necesidades nutricionales de proteínas, hidratos y grasas y de calorías. Y además la cicloextrina lo bueno que tiene es que va a mejorar la retención hídrica. Entonces es bastante interesante eso. Unos 50, 60 gramos en 1 litro de agua, o en 1,5 litros si la persona prefiere el sabor más suave, y después en otra botella aparte, otros 50, 60 gramos, uno en la mañana a la tarde y otro de la tarde a la noche. Y mejora bastante. En un postoperatorio sería algo similar, siempre y cuando ya haya salido evidentemente del hospital, lógicamente, ¿no? En un postoperatorio, yo antes que meter proteína de suero de leche, o metería aislado de proteína, que el aislado de proteína también es proteína de suero de leche. La proteína de suero de leche se extrae del queso y tiene la misma composición química, por ejemplo, aminoácido de la carne y tal, pero el aislado tiene una concentración de lactosa, creo recordar, de 0,5 gramos por cada 100. Una persona en un postoperatorio quizás no es intolerante a la lactosa, pero no tiene la capacidad digestiva para descomponer la lactosa, entonces hay que reducir ese estrés digestivo. El aislado o incluso ya optar directamente por aminoácidos libres sería lo más interesante, hasta que la persona ya vaya cogiendo más capacidad a nivel digestiva. Por lo menos los primeros 15 o 20 días, evidentemente todo esto se lo digo a la gente siempre, diga al médico lo que estás tomando y no vayas a hacer la guerra por tu cuenta, por si pasa algo sepamos lo que ha ocurrido. Los aminoácidos esenciales, disueltos por ejemplo en la cicloextrina, van a ayudar a que el cuerpo tenga aminoácidos para la reparación de los tejidos después de un postoperatorio, etc. La creatina después de un postoperatorio es interesante porque, de hecho, hay una amiga mía que hizo una tesis doctoral de la creatina en enfermedad inflamatoria intestinal, que cualquiera me puede mandar un correo, mandarme un WhatsApp y yo os la paso. La creatina lo que permite es que la célula capte una mayor cantidad de ATP. El ATP, lo saben mejor que yo, es la molécula básica energética. En un proceso postoperatorio, el estrés es brutal, la reparación de tejido es abismal, la necesidad que hay, por lo que hay mucha demanda energética celular. La creatina, digamos que es un intermediario entre ese ATP libre y la célula, permite que la célula retenga una mayor cantidad de ATP, por lo que la creatina va a ayudar bastante. En un brote puede ser interesante la creatina, pero es más interesante en un postoperatorio, debido a la alta demanda energética que hay en un postoperatorio. La cúrcuma como regulador de la inflamación. Lo que pasa con la cúrcuma, yo siempre se lo digo a la gente, que la cúrcuma también interactúa con el TNA-alfa. Si se está introduciendo algún medicamento que inhibe el TNA-alfa, la cúrcuma puede generar interacción ahí. Y en un postoperatorio normalmente se suelen algunas veces mandar este tipo de medicamentos. Entonces, la cúrcuma yo siempre digo que consultéis al profesional, al médico, al cirujano antes. La vitamina B y la vitamina D, después de un postoperatorio se suelen mandar. La ashwagandha, para reducir el estrés, el cortisol después de un postoperatorio, siempre que no haya un medicamento ansiolítico recaptador de la serotonina. Y la cicloextrina, como he dicho antes también, para que la persona pueda tener ese aporte energético. En un brote, en un postoperatorio, ¿cómo podría ser un menú interesante en un postoperatorio? Sería similar al del brote, reduciendo el estrés y el volumen digestivo, priorizando las cremas de arroz. Por ejemplo, las cremas de arroz, a día de hoy cremas de arroz de sabor chocolate, chocolate blanco, galletas. Hoy los usuarios de gimnasio, los gym bro como se suelen llamar, suelen tomar bastante, entonces hay bastante variedad. Asimismo, la avena. Con la avena hay que tener cierto cuidado, porque aparte que tiene avelina, como ha dicho la señorita, la avena, por ejemplo, del Mercadona es avena en polvo. La avena en polvo, cuando se disuelve, se queda como muy pastosa, muy densa, y puede generar un poquito de oclusión, puede generar algo de molestias y tal. Sería mejor la harina de avena, que es un polvo más fino. Pero yo en un brote priorizo la crema de arroz. ¿Por qué? Porque es arroz,
tiene los beneficios a nivel calórico del arroz y no tiene la avelina, porque en un brote, aunque la avelina haga daño en cantidades relativamente altas, en un brote la situación digestiva está muy debilitada, entonces vamos a quitar esa posibilidad de que algo se complique y vamos a ir a lo seguro. Después, por ejemplo, proteínas de fácil digestión, como pescado, proteínas de suero de leche o aminoácidos. Si la operación ha sido muy agresiva, mi operación, por ejemplo, fue extremadamente agresiva. Yo estuve más de 10 horas en el quirófano con una reincisión gástrica, me cortaron intestino grueso, intestino delgado. Entonces yo empecé metiendo primero aminoácidos, luego metí proteína hidrolizada, que es una proteína muy digestiva, pero tampoco aporta gran cosa, proteína aislada y ya por último la proteína de suero de leche. Pero yo empecé primero por aminoácidos siempre, incluso cuando una persona a lo mejor, aunque sea un postoperatorio suave, para ver cómo va reaccionando su cuerpo a la ingesta calórica. Alimentos antiinflamatorios, realmente no existen alimentos antiinflamatorios. Esto es un mito que hay por redes sociales, porque el proceso digestivo ya es levemente inflamatorio. Entonces, esto también, pero bueno, se suele poner en el inflamatorio, ¿no? La cúrcuma, siempre y cuando no haya un medicamento regulador del TNA-alfa y tal, pero por lo demás, el jengibre también puede ser un efecto... Sí, dígame. La cúrcuma siempre asocia mucho con la asociación con la pimienta negra. Pero claro, en estos casos supongo que la pimienta tampoco... La cantidad de pimienta negra que lleva, porque realmente para que la cúrcuma sea más biodisponible, mucha gente la espolvorea con un poquito de pimienta negra, pero muchos se quedan en el plato, se quedan en el paladar. No es lo más interesante. La cantidad de cúrcuma de pimienta negra, por ejemplo, encapsulada, viene a ser más o menos del tamaño de una pastilla de nolotil. O sea, no es necesario meter mucha cúrcuma para que haga el efecto, y con pimienta negra. No suele ser una cantidad excesiva, no llega ni al medio gramo de pimienta negra por cápsula. Entonces no llega a ser irritante. Ahí sí tiene razón. El único problema de la cúrcuma podría ser que haya algún medicamento que actúe sobre el TNA-alfa y la mayoría de veces en un postoperatorio se suele administrar. Entonces yo con la cúrcuma en un postoperatorio iría con cuidado. De hecho yo prefiero, si yo solamente puedo pagar cúrcuma o ashwagandha, teniendo en cuenta de que estas enfermedades son muy reactivas al cortisol, al sistema nervioso, priorizaría la ashwagandha siempre y cuando no haya un medicamento recaptador de la serotonina, no haya ningún medicamento similar y siempre que no haya hipertiroidismo o hipotiroidismo, que ahí la ashwagandha también puede generar interacciones. Entonces por esa parte sin problema. Bien. Después ya por último, la remisión. Una persona en remisión, suplementación que yo aconsejo en remisión. Glutamina, 5 gramos al día, la ashwagandha, la cúrcuma, siempre que no haya tratamiento total, melatonina, y ya dependiendo de la persona quizás proteína de suero de leche, vitamina D y tal, aunque bueno, la mayoría de personas con estas patologías tienen recetado por su médico vitamina D, calciporciferol y dinar. Entonces no habría ningún tipo de inconveniente. Principales problemas que tienen las personas con este tipo de patologías. Uno es el desorden a nivel digestivo. Un día no desayuna, otro día desayuna, un día almuerza a las 12, otro día almuerza a las 2, van improvisando mucho las comidas. Entonces eso genera una desregulación en el sistema digestivo. Pues no, el sistema digestivo, el sistema nervioso entérico y en general el sistema nervioso no sabe a qué hora va a tener alimentos. Eso genera que la persona improvise lo que come, improvise lo que coma demasiado rápido, es lo que comentaba antes a él. Cuando come demasiado rápido engulle, el proceso digestivo empieza en la boca, no se saliva bien, llega el alimento demasiado entero al estómago, llega demasiado entero sin digerir al colon y demás, y ya se producen leves brotes, diarreas y tal. También el volumen y el estrés digestivo que es necesario en estas patologías. Por ejemplo, para ella o para mí, yo ya la conocí con menos de 50 kilos, necesita un superávit calórico, pero claro, un superávit calórico también es mucha tralla digestiva. Si yo le meto a ella mucha tralla digestiva sólida, me la voy a cargar, le voy a reventar los intestinos, le voy a generar una diarrea brutal. Ahí lo que hacemos para conseguir el superávit calórico es proteínas de suero de leche, reducimos el volumen digestivo, reducimos el estrés digestivo, metemos también cremas de arroz, regulamos también, vamos a comer dentro de los horarios de cada persona, desayunar a la misma hora, comer a la misma hora, cenar a la misma hora, para que haya una regularidad.
una higiene del sueño y tal, pero bueno, este no sería el caso. Y también suplementar con creatina para la energía celular. A nivel de suplementación, la ashwagandha suele venir bastante bien en personas con este tipo de patología, pero normalmente lo que yo sepa de las personas que me escriben es el descontrol nutricional que suelen llevar, que no tienen unos horarios estables de nutrición. Alimentos que suelen ser mal tolerados en la patología. La fibra insoluble no suele tolerarse demasiado bien en cantidades moderadas altas. La fibra insoluble es una fibra que no se disuelve en el tubo digestivo y facilita el tránsito intestinal. Entonces ese tipo de fibra no se tiene que abusar en exceso, ¿vale? Por lo demás, es relativamente sencillo, entre comillas, si la persona hace su trabajo, lógicamente, que pueda controlar con la medicación y el trabajo nutricional que haga la persona la patología. Por mi parte, no quiero robar mucho tiempo. Si alguno tiene dudas o preguntas, yo estoy encantado de responderlas. Sí, bueno, que a mí me ha pasado que no en caso de brote, porque en caso de brote, pues depende de la persona, puede ir, en mi caso, 20 veces al día, 24 horas con la colitis. Pero sí que me ha pasado que cuando me recete algo mi médico, pues me ha dicho, pero puedes hacer deporte. ¿Qué beneficios tiene el deporte? El deporte es regulador de la inflamación. El deporte, la práctica deportiva en sí misma es inflamatoria. O sea, ir al gimnasio, levantar pesas, una congestión muscular es inflamatoria. Pero también hay después un proceso antiinflamatorio para regular ese proceso inflamatorio. Regular el sistema nervioso, regular el sistema inmune, reduce el estrés y mejora la absorción de nutrientes. Muchas personas con esta enfermedad quieren subir de peso sin hacer ejercicio físico, entonces van a subir de peso graso, que tampoco es lo más interesante. El deporte genera un gasto energético, deuda energética. Para compensar ese gasto energético, el cuerpo mejora la absorción de nutrientes, mejora la permeabilidad intestinal, mejora el transporte de los alimentos, mejora la optimización de los nutrientes que se estén consumiendo. Eso es importante también. El uso del ejercicio físico también. Cuando una persona empieza a entrenar con esta patología, yo siempre le aconsejo evitar pesos libres y ejercicios que sean, por ejemplo, sentadillas libres y similares, que empiece con una máquina que guíe el movimiento, porque al fin y al cabo el cuerpo no diferencia hacer esto con una mancuerna o hacerlo con una máquina guiada. Y con una máquina guiada siempre tiene el beneficio de que no tiene que hacer un trabajo excesivamente fuerte a nivel de estabilización de core. En el caso de que la persona esté muy delgada, como por ejemplo era su caso, si yo ya le digo en el gimnasio que me va a hacer una sentadilla libre pesando 45 kilos, me la cargo. Pero una extensión de cuádriceps que es sentada y estimular cuádriceps, ahí sí. Entonces sí, aparte también el ejercicio mejorar. Ya la autoimagen de la persona se va relacionando con más personas. La persona se quita un poquito el estigma. Entonces el ejercicio es muy beneficioso. Veces por semana, al principio yo aconsejo 3. La persona se puede flipar un poquito y dice, uy, he ido al gimnasio, voy a ir a todos los días. No, vamos a ir 3 veces a la semana a ver cómo reacciona tu cuerpo, a ver cómo te recuperas, a ver si tienes dolores articulares o no tienes dolores articulares, y a partir de ahí ya habrá una progresión a 4 días, lo mantenemos a 3 y todo lo demás genial. ¿Alguien más tiene alguna duda? Yo tengo una duda con el gluten. Sí, el gluten, el problema del gluten es, uno, en brote y en postoperatorio ni mirarlo. O sea, ni mirarlo, tal cual, porque el gluten aparte no aporta nada a nivel, o sea, no es una proteína, los hidratos, no es grasa, no va a aportar nada. En una persona en remisión suelen cometer el error de, uy, estoy en remisión, estoy perfecto, a comer de todo. No, tú sigues teniendo una patología y hay que tener un poquito de cuidado. El gluten, que a lo mejor una persona me dice que va a comer una vez a la semana pasta y no es una cantidad excesiva, bueno, vale, y no hay evidentemente una celiaquía, ni ha tenido antecedentes con gluten, nada de eso, vale. Que a la persona le gusta mucho la pasta y tal, entonces sin gluten. Y la avena también sin gluten. O sea, la avena patagolina, el gluten sí puede ser un poquito molesto en un brote o una patología, entonces ahí las harinas de avena o copos de avena sin gluten. Ahí sí. Yo solamente le pido a la gente el gluten eliminarlo en brote y en postoperatorio. Es más, si la persona me dice un día, llevo 2 días con gases olorosos, digo, evita todo gluten. Pues puede ser ahí el inicio de un brote, que eso también se lo recalco mucho a la gente. Un brote no es cuando ya estás, con perdón de la palabra, cagando 20 veces al día. Un brote es cuando tiene un gases oloroso, un brote es cuando empiezan a tener digestiones pesadas, ahí empieza el brote. Pues muchos me dicen, ¿qué hago para cortar un brote? ¿Cómo ha empezado? Para cortar algo tenemos que saber dónde empieza.
Pues, por ejemplo, no os viene nada que vengan aquí y dicen, es que llevo cagando 2 semanas 20 veces al día. Le da medicación, pero si la persona después va a cometer los mismos errores, entonces la pescadilla se muerde la cola. Yo siempre digo a la gente que del gluten, que como una vez a la semana pasta, vale, y no es una gran cantidad, una cantidad moderada, vale, sin problema. Ya también depende dónde se coma ese gluten, ¿sabes? Claro, de la calidad que tenga ese pan, ¿no? O esa Ahí está. pasta o lo que sea, ¿no? Ahí está la Bueno, y calidad. también depende de la persona, porque habrá personas que toleren mejor y personas que toleren peor. Ahí está. Yo siempre digo a la persona, En mi caso, como si es brote, no, brote ni lo huela, pero ahora mismo en remisión no. yo siempre digo a la persona, digo, cuando vayas a comer algo fuera, te llevas una libretita y dices, te hacen un examen corporal, ¿cuántas veces has ido al baño? Pum, consistencia, pum, esto. Y cuando vengas de comer eso, lo mismo. Porque si falla algo en las heces o lo que sea, ya sabes que esto lo tienes que evitar. Por ejemplo, salí a comer en el Terranía pasta y me sentó tal, y la pasta llevaba queso, llevaba tal. Muchas veces también es la combinación de los alimentos. Recuerdo un chico que me dijo, tío, de repente soy intolerante a la lactosa. ¿Por qué? Porque cada vez que salgo con mi chica a comerme una pizza, el helado me sienta mal. Dios mío, y analiza un poquito la frase que me has dicho. Hay veces que es la combinación, ¿sabes? Pero es lo que tú has dicho, la calidad del gluten, la calidad del pan, pero en general si se puede evitar el gluten, sobre todo en postoperatorio y brote, nada más que alguien me diga, he ido un poquito flojo al baño. Hombre, que se supone que aumenta la permeabilidad intestinal, ¿no? Aumenta la permeabilidad intestinal, de hecho la mayoría de brotes empiezan con permeabilidad intestinal. Alguien me dice, llevo un par de días viendo un moco en las heces. Chulo, preocúpate, no es normal. Claro. Ahí sí, aumenta la permeabilidad intestinal, inflama el tejido epitelial del intestino, se va acumulando además residuos de gluten por todo el intestino que el cuerpo no puede digerir, y de ahí los gases, inflamación crónica de bajo grado. De hecho, se ha relacionado el exceso de gluten con patologías neurodegenerativas. Por eso creo que hay cierta relación. Autismo, ¿no? Autismo, porque todo lo que afecta a nivel intestinal, serotonina y demás, una caída de la serotonina está relacionada con el exceso de gluten. De hecho, muchas personas que tienen problemas para perder peso es porque han abusado durante tanto tiempo del gluten que su metabolismo se ha visto afectado. La mitocondria, etc. O sea, llegan a generar una resistencia a nivel celular. O sea, el gluten es bastante... Yo siempre digo a la gente, del gluten si puedes prescindir, prescinde, porque no es algo como la proteína, el carbohidrato, la grasa, no te va a aportar nada. O sea, no es una vitamina, no es un mineral. O sea, que nunca te ha pasado nada y nunca has tenido problemas, ¿vale? Pero ten ojito que si al día siguiente va la caca un poquito más fina y has comido gluten, sepas que ha habido gluten, que ha sido lo que has cambiado. Entonces sí, también algo que suelo aconsejar a la gente es que cuando quieran comer algo fuera del menú y tal, controlen todas las variables. Por ejemplo, yo hoy con ella voy a comer en un italiano, ¿no? Yo los 2 días previos he comido cosas que sé que me van a sentar bien. Por si mañana voy al baño raro o cambio la bolsellaría algo raro, ¿qué es lo que ha variado en los 3 días? Que más que comí en un italiano. Saber que ese ha sido el estresor lo que lo ha causado. ¿Y el uso de enzimas digestivas? Las enzimas digestivas también son muy interesantes. Las enzimas digestivas de la patente Digecine, me da igual la marca que sea, Digecine, que tienen lactasa, lipasa, proteasa y amilasa para digerir la proteína, la grasa, los almidones, etc., mejoran la absorción de los nutrientes. Muy interesante. Yo tomo enzimas digestivas diario, pero porque yo consumo 4.200, 4.300 calorías al día. Ella consume enzimas digestivas porque ella también consume bastantes alimentos, o sea, bastantes calorías. Suelo aconsejar las enzimas digestivas en esta patología para mejorar la absorción de los nutrientes. Digamos que las enzimas digestivas son los albañiles que trabajan descomponiendo los alimentos y ayudando al transporte. Sí. Al menos en la comida más copiosa. Si por ejemplo una persona me dice, yo cuando voy a almorzar, almuerzo con mi pareja y una comida más copiosa, ahí meter la enzima digestiva. En un postoperatorio, meter enzima digestiva no lo veo demasiado interesante, porque en un postoperatorio no vamos a meter una cantidad de alimentos sólidos muy bestia, pero sí en un brote sí. En un brote para ayudar a cortar el brote, para mejorar la absorción nutricional en brote. Ahí sí. Además, las enzimas digestivas van a mejorar también el proceso inflamatorio de la digestión, porque la digestión en sí misma es inflamatoria. No existen alimentos antiinflamatorios. Esto se lo sacó alguien en redes sociales y vende muy bien, pero no existe. El proceso digestivo requiere una inflamación del estómago, una inflamación del intestino. Entonces, realmente las enzimas digestivas van a reducir
el daño de la inflamación del proceso digestivo en un brote postoperatorio, sobre todo brote, postoperatorio no, y en una remisión cuando vayas a hacer una comida más copiosa. Yo, por ejemplo, he metido enzima digestiva antes de salir de casa y la meteré cuando termine de comer en el italiano, para mejorar el proceso digestivo. ¿Alguna otra duda? Perfecto, pues tampoco les quiero robar mucho tiempo, que llevan todo el día aquí apuntando. Y para mí es un placer. Muchísimas gracias. Y también ya de paso agradecer el trabajo que hacen ayudando.